Josefa Ocampo de Mata. Ninguno de los biógrafos del ilustre filósofo de Pomoca, el licenciado don Melchor Ocampo, nos habla del temperamento erótico, de las intimidades del patricio. Apenas si se colige alguna decepción amorosa cuando determinó, en 1839, alejarse del país, y llama asimismo la atención la ternura que demuestra por sus hijas, ya en el ostracismo de 1853-1855, ya en el instante de su eterna partida, cuando en su testamento reconoce a sus hijas naturales, Josefa, Petra, Julia y Lucila, y ordenando que el quinto de sus bienes sea compensación para Clara Campos, la que fuera madre de su hijo póstumo Melchor Ocampo Manso, el único hijo varón de aquel prócer de la transformación social de nuestra patria. Cuando el naturalista austero y solitario escribió con ternura ejemplar: de la muerte es imagen la ausencia, pues separa a los seres queridos. Concebimos la placidez del regreso de sus tierras a sus tierras michoacanas, en donde, maestro de maestros, tomó a su cargo la educación de sus hijas, particularmente la de Josefa, la primogénita, que sufriera a su lado el celo y la mala voluntad del dictador Santa Anna y de sus consejeros, los de la curia eclesiástica de Michoacán, a quienes tanto estorbaba el ideario patriótico de Ocampo. En Pomoca, el hogar preferido de Ocampo, se respiraba la inmensa actividad afectiva, intelectual y material del filósofo. Allí, dice su admirador y amigo Jesús Echais, se encontraba un remedio para la rabia, se redactaba una carpología, se planeaba la canalización del río Lerma y se discernía sobre las percepciones parroquiales. Otro de sus biógrafos, Ángel Pola, expresa que en el hogar de Ocampo había una indomable pasión por el estudio. No quería vivir más que para la física, la química y la historia natural. Llevaba su inteligencia a otras esferas del saber. Hizo muy suyas la sal ática de Sterne, las ideas políticas de Quinet, la filosofía de Voltaire, las intransigencias de Proudhon y la vida de Rousseau. Su favorita entre todas las ciencias fue la botánica, a la que se dedicó con el alma y la vida. Descubrió y clasificó nuevas plantas. Tenía ese visu que distingue al naturalista de vocación y ese prodigioso poder de retentiva para los miles de nombres latinos revesados y rebeldes al recuerdo. Ocampo afirmaba: hace 4000 años que uno de los más eminentes legisladores de la humanidad infundió a los israelitas con el dogma de un Dios, fórmulas religiosas que aún conservan. Hace otros tantos años que Brahma y Buda establecieron otras creencias que se conservan y progresan. Hace 1800 años que los discípulos del crucificado fundaron otra creencia que no se limita a una sola raza, porque es esencialmente conquistadora por la predicación. Hace 1200 años que otra que también conquistaba con la palabra y con el alfanje, inspira aún hoy, que ya se la creía muerta, grande entusiasmo a sus fieles. Inspira aún hoy, que ya se la creía muerta, grande entusiasmo a sus fieles. Y cuando se ve que después de tantos siglos, ninguna ha podido reunir a toda la humanidad en una sola creencia, y cuando se ignora los siglos de siglos que tendrán que transcurrir aún antes de llegar a tan apetecido resultado, no debemos comenzar a prepararla por el amor que tanto domina a los otros sentimientos, por la benevolencia que tanto predispone en favor de quien la tiene. Amaos los unos a los otros, y llegaréis más brevemente que con disputas y pretensiones de mayor ciencia y de mayor virtud a la fusión de toda la humanidad en una familia, de todas las distensiones en una creencia, de todas las leyes en una moral, de todas las rivalidades en una fraternidad, de todas las relaciones
en la vivificante del amor. En ese ambiente con tan rectilíneos propósitos, Josefa Ocampo aprendió a querer, a respetar al autor de sus días. Diligente se le vio cuando el gobierno dictatorial lo recluyó en Tehuacán primero, en San Juan de Ulúa después y en Nueva Orleans y Brownsville a la postre. En tierra yanqui tomaron padre e hija el retrato de que hace gala el erudito maestro y legislador michoacano Jesús Romero Flores en sus apuntes y reflexiones sobre Ocampo. Y en tierra yanqui conoció Josefa al doctor José María Mata, veracruzano que compartía el destierro con Ocampo y con todos los próceres intelectuales del Partido Radical Liberal de México. Mata, naturalista como Ocampo, y como partidario de la soledad que ejercitaba en Paso de Ovejas, Veracruz, ahora llamada Martínez de la Torre, Mata, que soñaba con la tolerancia contra toda persecución que dimanase de las creencias religiosas y que profesaba la tesis de la desmortización que devolvía a la circulación las inmensas propiedades, raíces inmovilizadas por la Iglesia, e impulsaba las actividades productivas al margen de estériles y egolátricas hipotecas y préstamos usurarios. Formó en el exilio el nervio doctrinario que para julio de 1855 había hecho triunfar en el país el plan de Ayutla. Mata había cumplido 37 años y Josefa Ocampo solo 17. Entre ambos hizo galas de gracejo, Su Majestad el Amor, y juntos regresaron el 14 de septiembre de 1855 por Veracruz a México, acompañando a Ocampo, que fue a Cuernavaca el 4 de octubre a vicepresidir la junta que nombró presidente provisional de la República al general don Juan Álvarez. El idilio entre Mata y Josefa continuó ese año, hasta llegar el 18 de septiembre de 1856, en que se celebró en Pomoca el enlace matrimonial presidido por Ocampo y gozado por las pequeñas Petra Julia y Lucila Ocampo. De una carta fechada el 19 de septiembre de 1856, se desprende la gratitud y el amor filial de Josefa Ocampo. Dice textualmente: Toluca, septiembre 19 de 1856. Mi amado padre, el camino hasta aquí ha sido feliz, solo que mientras más me alejo de vuestra VV, más los extraño y más los amo, pero mi pesar y dolor solo es comparable al que ustedes han de tener. Saludos a Nana Anita y demás familia. Tu amante hija que jamás te olvida y te ama muchísimo. Tú, firmado, Josefa O. de Mata. Al lado del legislador constituyente, la amada esposa, Josefita, como él la llamaba, vivió en México. Hacía viajes a Pomoca y al año siguiente de 1857 fue a radicar a Paso de Ovejas. El 16 de agosto de 1857 en Papantla nació su primogénita Josefa Mata y Ocampo, que al andar de los años fuera la señora de carrera. El doctor Mata fue diplomático de los gobiernos de Juárez y Porfirio Díaz en Washington. Y Porfirio Díaz en Washington ocupó las carteras de Hacienda y de Relaciones Exteriores en 1861 y en 1877 y terminó sus días el 25 de febrero de 1895 en su retiro de Paso de Ovejas. Años atrás, dejándole en condiciones de contraer segundas nupcias, había abandonado el mundo terreno la hija primogénita de Ocampo, la virtuosa compañera de Mata que hacía gala sobre su marido, de un breve juicio del que hace mérito el licenciado Rafael Murillo Vidal, actual gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz. En carta a su padre, Josefita expresaba: mi esposo es recto hasta rayar en brutalidad su rectitud.